Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Continuamos con geometría analítica y en este caso vamos a conocer o a aprender inclinación y pendiente o coeficiente angular. ¿Sí? Volvemos al eje de coordenadas cartesianas ortogonales y vemos que tenemos una recta R, ¿sí? Siempre las rectas están nombradas o las podemos llamar con letras minúsculas, los puntos con letras mayúsculas, en la cual tengo un punto 1 y un punto 2. A ver, tratemos de entender un poco de lo que nosotros tenemos acá. La inclinación me dice o me hace referencia al ángulo que hay, ¿sí? De ese segmento, o en este caso en esta recta, ¿sí? En la cual está ese segmento delimitado en esa recta, porque sabemos que un segmento es una porción de una recta que es infinita. Bien, entonces acá le voy a poner x2 y acá le voy a poner y2, que me estaba olvidando, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver cuánto vale ese ángulo, ¿sí? Este ángulo, que generalmente se lo coloca con letra griega, le vamos a poner alfa. Y ese ángulo no es nada más ni nada menos que el mismo ángulo si nosotros continuamos acá como paralela al eje de las X, y a este punto lo llamamos M, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a seguir trabajando con distancia entre los puntos. ¿Para qué? Para que podamos entender que vamos a tener en cuenta también razones trigonométricas, ¿sí? Si no la entendés o no te acordás de razones trigonométricas, busca el video en nuestro canal, está para que lo puedas verificar, lo aprendas y por supuesto continúes con este curso. Bien, de todas formas vamos a hacer un repaso, obviamente. Entonces la inclinación, fíjense, es siempre con el semieje de las X acá, ¿sí? O con el eje de las X. Fíjense, esta inclinación, este ángulo, ¿sí? Que forma desde que comienza el eje de las X hasta donde está la recta, ese ángulo, ¿sí? Es la inclinación de esta recta. Este ángulo, fíjense que si yo traslado el eje de las X para acá, como lo hice, ¿sí? Nada más que en este caso con línea de puntos, es exactamente el mismo ángulo que tenemos acá. O sea, alfa se repite acá y si yo trazaría otra, seguiría estando ese mismo ángulo. ¿Estamos hasta ahí? Bárbaro. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo calcular ese ángulo. Y si nos vamos a lo que eran las razones trigonométricas, acordémonos que nosotros teníamos, por ejemplo, el seno, ¿se acuerdan? El seno, que era nada más ni nada menos que el opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno, teníamos ¿quién? El adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos la tangente, que no es nada más ni nada menos que el opuesto dividido en el adyacente. Bien, ¿qué era opuesto? ¿Qué era adyacente? Esta es mi hipotenusa. Se me forma un triángulo rectángulo. Acá podemos ver el ángulo recto, que siempre el lado opuesto al ángulo recto es mi hipotenusa. Por ende, estos son los catetos. Si nos vamos a las razones trigonométricas o la trigonometría, nosotros estamos trabajando en base a este ángulo, que es el que queremos averiguar, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a abocar directamente a lo que es la tangente. Y fíjense que el lado que acompaña la formación de este ángulo siempre es el adyacente, ¿sí? En este caso, la distancia entre P1 y M es la distancia que tengo acá. Todo esto menos esto me da esto, que es la diferencia que hay entre X2 y X1, que no es nada más ni nada menos que P1 a M, la distancia, la longitud. Y por ende, el lado que no conforma, que siempre está opuesto, acá dije recién que el ángulo de 90 grados es el opuesto a la hipotenusa, bueno, acá el ángulo de referencia nuestro es alfa, por ende, el opuesto, ¿quién va a ser? Este lado, P2 o la longitud de P2 hasta M. Bien, entonces, si nosotros trabajamos con la tangente, bien, tenemos que tener en cuenta los dos catetos. Bien, ahora, nosotros, para calcular ese ángulo, ya vamos a ver, porque nosotros para calcular la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo alfa, no es nada más ni nada menos que nosotros hacer el opuesto dividido en el adyacente, ¿sí?
que para calcular el ángulo este, directamente me va a quedar que el opuesto y el adyacente, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El opuesto, ¿quién es? La diferencia que hay entre esto y esto, que me da esto, esta longitud de la que me importa. Entonces, podemos decir que entre P2 y M, P2, lo hago más chiquito, P2 y M, esa longitud que tiene ese segmento, ¿sí? Dividido en el adyacente, que ¿quién es? La distancia que hay entre P1 y M. P1 y M, que es el adyacente. Estamos simplemente reemplazando. Esto es la distancia de esto dividido en esto. Y esto no es nada más ni nada menos, lo escribo acá abajo. P2M es esto menos esto, ¿sí? Me da esto. ¿Y quién es? I2 menos I1. Bárbaro. Ahí está. I2 menos I1. Ahora, quiero que veamos acá. P1M. P1M, esta longitud del adyacente, ¿quién es? X2 menos X1. X2 menos X1. Acá les tenía que hacer la tangente del ángulo este. Por ende, la tangente de este ángulo, reemplazando lo que nosotros conocemos, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, porque nosotros acá sabemos los valores que tenemos y hacemos la diferencia y me va a dar un número. Entonces puedo decir que si yo hago o paso la tangente al otro miembro de la igualdad, me va a pasar como la tangente a la menos 1, su inversa, ¿de quién? De I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Y esto es el cálculo de ese ángulo, ¿sí? Le pongo tangente a la menos 1 porque en realidad es el arco tangente. Le pongo tangente a la menos 1 porque así lo encontramos en las calculadoras, ¿sí? Para que lo podamos hacer mucho más fácil. Así que bueno, esto sería el ángulo, esto sería la inclinación, ¿sí? En cambio, la pendiente y el coeficiente hay que tener en cuenta estas diferencias, ¿sí? A partir de las razones trigonométricas que trabajamos con la tangente, entonces podemos decir que el ángulo es el arco tangente de esto, ¿sí? De este cociente. ¿Y ese cociente de dónde sale? Del opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Así que nosotros a partir de esto vamos a poder calcular el ángulo. Ya lo vamos a hacer con números para que lo podamos ver, lo podamos aplicar, ¿sí? En la pendiente y el coeficiente angular, nada más ni nada menos es un número, ¿sí? Que está asociado obviamente a lo mismo que tenemos acá. Nosotros, para calcular la pendiente o el coeficiente angular, nosotros estamos y tenemos que tener en cuenta este cociente, esta fracción, esta división, ¿sí? Dada esta recta R, los dos puntos P1 y P2, la pendiente o el coeficiente angular no es nada más ni nada menos que la tangente de ese ángulo que forma la recta R con el eje de las abscisas o de las X. O sea, estamos hablando de esto. Cuando nosotros decimos y representamos esto, que es exactamente lo mismo que esto, estamos haciendo referencia a lo que es la pendiente o el coeficiente angular, donde nosotros vamos a encontrar un número, que hacemos la diferencia acá. La diferencia acá, por ejemplo, me queda 4 dividido 2, me queda de 2. Ese número, ese es el coeficiente angular, la pendiente, es la tangente del ángulo, es justamente ese número que me da acá. Pero la inclinación me la da el arco tangente justamente de ese cociente. Perfecto. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que a través de las razones trigonométricas, bien digo, nosotros podemos tener en cuenta lo que es la inclinación y el coeficiente angular. Hemos empezado a ver cuánto me valía este ángulo alfa a partir de las razones trigonométricas, tomando la tangente como el opuesto sobre el adyacente, los hemos colocado acá, nos hemos dado cuenta de que podemos calcular que es siempre el opuesto al ángulo con el que se trabaja, es el lado opuesto, y el que acompaña la formación del ángulo con la hipotenusa es el adyacente. Entonces, para la tangente de ese ángulo, yo conozco el adyacente, conozco el opuesto, entonces la división entre el opuesto y el adyacente, ¿sí? Me va a dar ¿quién? La tangente del ángulo, y eso no es nada más ni nada menos que la pendiente o el coeficiente angular, y el arco tangente o la tangente a la menos 1
de ese cociente que entre el opuesto y el adyacente, que son nada más ni nada menos que longitudes o distancias, me va a dar el ángulo, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que la inclinación. Bien, para terminar vamos a calcular una pendiente, le vamos a poner los números para que podamos aplicar nosotros lo siguiente. Limpio la pizarra y continuamos con el ejemplo, así terminamos con este video. Continuando entonces con el ejemplo, dejé el mismo gráfico, simplemente a cada uno de estos puntos, o sea, de estos números, a x1 le asigné el 2, a x2 le asigné el 4, a y1 le asigné el 1 y a y2 le asigné el 7, ¿sí? Para que tengamos una idea, no están a escala ni nada, simplemente los puse para que podamos ver cuál es la pendiente y cuál es la inclinación que tiene esta recta R con respecto al eje de las X. Bien, este ángulo que se forma acá, que dijimos anteriormente que es el mismo que se me forma ahí, siempre con el eje de las X. Bien, dejé escrito acá porque la tangente del ángulo es igual al cociente, digamos, entre lo que era el opuesto sobre el adyacente. El opuesto, acuérdense que era y2 menos y1, y el adyacente que era x2 menos x1 para encontrar esta longitud, ¿sí? El cociente que tenemos acá justamente es la tangente, opuesto sobre adyacente. Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, no nos queda más que reemplazar la tangente de ese ángulo o la pendiente, ¿sí? O el coeficiente angular, que se le llama también, es el cociente entre la diferencia de i2 menos i1. 7 menos 1, lo escribimos completo, 7 menos 1, sobre o dividido en ¿quién? En x2 menos x1. Esto menos esto para obtener esto, ¿sí? P1M, ¿se acuerdan? El adyacente. Entonces acá me queda 4 menos 2. Entonces la tangente del ángulo, ¿sí? La pendiente, ¿quién me va a quedar? 7 menos 1, 6. 4 menos 2, 2. Y 6 dividido en 2, ¿cuánto me va a dar? 3, ¿o no? 3 por 2, 6. Fácil. Este es el coeficiente angular. Esa es la pendiente que nosotros tenemos. El coeficiente angular, porque ya vamos a ver más adelante que esto, mx más b, es una ecuación de la recta, la ecuación ordinaria de la recta, ¿sí? En donde m es mi pendiente. ¿Y quién es m? No es nada más ni nada menos que este número que acabamos de encontrar, el coeficiente angular, ¿sí? El coeficiente es un número, un coeficiente que acompaña la parte literal que es x en la ecuación de la recta. Eso es lo que estamos calculando acá. Bien, ahora, la inclinación no es 3. Yo vengo y digo, sí, bueno, esa recta tiene una pendiente 3. Ah, bueno, pero ¿y qué ángulo? ¿Cuál es el alfa que nace desde el eje de las X y termina acá en la recta? ¿Cuál es ese alfa que tengo acá? Y bueno, ahí está. Nosotros acá calculamos la pendiente, que es el coeficiente angular. Ya lo tenemos que tener en cuenta porque vamos a ver la ecuación de la recta. Entonces, para calcular el ángulo, tangente al otro miembro de la igualdad, tangente a la menos 1 o arco tangente de ¿quién? De 3, directamente. Y si yo me voy a la calculadora, ¿sí? Le voy a poner shift, siempre shift, para encontrar la segunda función que tiene ahí, y elijo la tangente, que atrás tiene tangente a la menos 1 de ¿quién? De 3. Y la tangente a la menos 1 de 3 me da 71,56. Tecla, grados, minutos y segundos, me dice que esa recta, ¿sí? Cuyos puntos P1 y P2 están sobre ello o son parte de la misma, P1 y P2 con sus coordenadas respectivas 2, 1 y 4, 7, ¿sí? A nosotros nos da un ángulo de inclinación de 71 grados, 33 minutos, 54,18 segundos. Y acá hemos encontrado la inclinación que tiene esa recta, ¿sí? Con respecto al eje de las X. La recta R con respecto al eje de las X es alfa.
que es el mismo ángulo que tenemos acá, acá, acá. Si trazo otra paralela al eje de las X, vamos a tener un alfa acá, y así sucesivamente. ¿Sí? Recordemos, pendiente es la tangente del ángulo. El coeficiente angular, el que acompaña a la X acá en la ecuación de la recta, que ya la vamos a ver, quiero que lo tengamos en cuenta. Entonces nosotros tranquilamente, y para terminar ya con el video, después de haber hecho este ejemplo, podríamos escribir que acá, yo le podría sacar, porque la tangente del ángulo no es nada más ni nada menos que mi coeficiente angular, m, que lo puse mal porque ya había reemplazado acá. Acá lo tendría que haber puesto, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, ¿no? M, mi pendiente de esa recta con respecto al eje de la X, ¿cuánto va a ser? En este caso, 3. Me da un número. Puede ser una fracción, puede ser una raíz, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero es un número, un coeficiente que acompaña a la X. Pero nosotros, la inclinación, la tenemos que representar a través de un ángulo, en grado, minuto, segundo, ¿sí? Depende de lo que nos dé y el tipo de recta que sea, o sea, la inclinación que tenga esa recta con respecto al eje de las X y de las Y. Ahora, una recta que sea paralela al eje de las X, una paralela al eje de las X, no tiene inclinación, no tiene un ángulo, ¿sí? Y fíjense que también una paralela al eje de las Y, ese ángulo, o sea, nos va a dar error en la calculadora, es infinito, ¿no? No tiene un ángulo también definido. Entonces nosotros solamente vamos a poder hacer siempre que tengan una inclinación, pero nunca que sea de 90 grados o que sea paralela tanto al eje de las Y como al eje de las X. Si nosotros ponemos la tangente de 90 grados, me da error matemático, ¿sí? Por eso les digo, cuando sea paralela al eje de las Y, vamos a tener una tangente de 90 grados, ¿sí? Entonces, ese ángulo yo lo conozco, que es de 90 grados, no lo voy a poder trabajar. Y cuando es paralela al eje de las X, nosotros podemos decir que no tiene ninguna inclinación, entonces es 0, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir también que la tangente de 0 es 0, no tenemos ningún ángulo, obviamente, para poder trabajar. Esto es Matemática con Gonchok, estamos viendo geometría analítica. Si te gustó el video, dale like, comentanos si te gustó, ¿sí? Y suscríbete, obviamente, te agradezco y gracias por mirar nuestros videos y nos reencontramos en el próximo. Hasta luego.